Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Leamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos allá. Resulta que nosotros nos hacemos preguntas en la vida, por ejemplo, ¿por qué será que yo no prospero en mi vida cristiana? ¿Por qué será que el hermano fulano uno ve que todos los días avanza? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Yo llevo tanto tiempo en la iglesia y no veo que algo pase en mi vida. ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el creyente debe de perseverar. Y perseverar no solamente cuando las cosas me funcionan. ¿Recuerda lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24? Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Y recuerdan lo que pasó con Jacob. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Luchó con un ángel toda la noche. Cree que su gran esfuerzo, su gran lucha lo llenaba de risa, de alegría. No, era tratando de alcanzar lo inalcanzable. Y a más de ello se presenta algo muy serio. El ángel le ha tocado el muslo y de entonces se le ha secado la pierna. ¿Cómo sería el dolor? Y el ángel le decía, yo me voy. ¿Y qué le decía a Jacob? Si no me bendices, no te vas. El hombre al rayar el alba alcanzó lo que quería por una razón. ¿Cuál? Perseveró. A veces nosotros creemos que podemos alcanzar las cosas sin hacer el mínimo esfuerzo. Pero ya hemos dicho muchas veces que Dios hace lo que yo no puedo hacer. Y yo debo de hacer lo que puedo hacer. Entonces, lo que yo puedo hacer, Dios no va a intervenir. Va a dejar que yo lo haga. Y lo que yo no puedo hacer es lo que Él puede hacer. Me encanta el Dios que yo tengo, hermanos. Y hay ejemplos en cantidad en la Biblia. El pueblo quiere maná. ¿Sería imposible para Dios mandarles el maná a la casa? Pero Él dijo, ustedes pueden ir a buscarlo. Ustedes no pueden crear el maná. Ustedes no pueden hacer que el maná aparezca. Pero sí pueden ir a buscarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si lees la Biblia, vas a encontrar en el Nuevo Testamento, por no citar otros pasajes del Antiguo Testamento, cualquier cantidad de situaciones donde las personas hicieron lo que les tocó. Si queremos que el paralítico se sane, llevémoslo hasta donde está Jesús. Si el ciego quiere recuperar la vista, venga hasta donde está Jesús. Si la gente quiere comer, aquí debe de haber una semilla que se llama panes y peces. Tráiganlos. Dios hizo lo que la gente no podía, pero lo que la gente podía hacer, dejó que la gente lo hiciera. Nadie podía resucitar a Lázaro, pero Jesús lo resucitó.
¿qué podían hacer los discípulos? Desatarlo y dejarlo ir. Si Marta quiere ver la gloria de Dios, ella debe de hacer lo que puede, que es quitar la piedra. El milagro de la resurrección lo hace Jesús. En síntesis, permítame decirles que Dios no va a hacer lo que usted puede hacer. Pero de algo sí debe estar seguro: Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Y está aquí en esta noche. Alabe el nombre de Jesús. Entonces yo debo de hacer algo, perseverar. ¿Cierto? Perseverar. Pues eso era lo que hacía la iglesia, perseveraban. Que están hablando mal de mí, no importa. Que tengo amenazas y estoy sentenciado a muerte, no interesa. Que el sistema religioso está tras nosotros buscando la forma de hacernos desaparecer, no importa. Yo persevero. Alaben el nombre. Aleluya. ¿Y en qué perseveraban ellos? En esos valores que nos da la doctrina cristiana. Perseveraban en la doctrina. No había posibilidad para desviar la mirada de Dios y de sus enseñanzas. Tenían claro que lo que Jesús les había enseñado era la verdad. Les había enseñado normas de convivencia. Les había enseñado situaciones que estaban enfocadas netamente en lo devocional, en lo espiritual. Les había dado enseñanzas de orden moral. Esa doctrina la tenían clara. No quiero perdonar al hermano. No, yo tengo que perdonarlo porque Jesús en su doctrina dice que si yo no perdono, Él no me perdona. No quiero compartir con nadie, pues Dios nos enseñó que tenemos que aprender a compartir. Hay otras ofertas, hay otras deidades, hay otros credos que hacen que la vida sea más fácil, que no haya tanta exigencia. No, Jesús nos enseñó que si alguien quiere seguirle, es necesario negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Alguien nos está ofertando una deidad que es más benévola, que no es tan exigente como la que nos presentan. No, Jesús dice que tenemos que estar en Él y Él en nosotros. Así que de aquí no nos mueve nadie. Alaben el nombre de Cristo. Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si algo debe de preocuparle al cristiano es permanecer en la doctrina. Sí, en esa doctrina maravillosa que nos dice que por la fe en Jesús usted y yo somos justificados. En esa doctrina de Cristo que enseña que su obra en la cruz del Calvario y el milagro de la resurrección nos garantiza a nosotros justificación y resurrección. En esa enseñanza que Jesús dio acerca de quién es Él, entonces la conclusión final fue: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y hay que amarlo con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. ¿Tú crees que la iglesia primitiva no recibió diversidad de ofertas para sacarlos del camino? Entre ellos amenazas que buscaban hacerles desistir para que así conservaran la vida, pero ellos perseveraban en la doctrina que les había enseñado Jesús, en el sentido que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que la salve, la perderá. Ellos perseveraban diario, gloria a Dios, sin desanimarse. 2,
En la comunión no habían razones que fueran más poderosas que el amor entre hermanos. Las diferencias por conceptos, por culturas, por forma de ver la vida, de pensar, no podían romper nuestra comunión. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hagan el esfuerzo necesario, no importa qué tengan que perder, pero no rompan la comunión. Porque la comunión entre unos y otros trae una bendición maravillosa. Léala en Primera de Juan. Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, ocurre un milagro que no ocurre en la religión. Y es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Usted verá si alaba al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos y en armonía. Explica la razón. ¿Cuál es la razón? Porque allí envía Jehová. Oh, qué bendición tener comunión unos con otros. La comunión es importante porque hace que expresemos el afecto hacia el otro y entendamos las necesidades del otro y estemos en condiciones de auxiliarnos mutuamente el uno al otro, pues al final somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo, un cuerpo no vive desintegrado. Hacia donde va la cabeza van los pies, va la visión, está el oído, se siente el ingreso del oxígeno por nuestra nariz. Es un cuerpo, somos un cuerpo. Lo que le pase a Pepe debe de pasarle a Lola. Lo que le pase a Henry debe de sucederme a mí, porque al final somos un cuerpo. Pablo decía: esfuércese, porque es verdad. Usted puede tener una visión diferente de la administración de la iglesia, del proceso que se hace con una persona que peca. Puede tener una visión diferente acerca de cómo debe de ser el servicio en la iglesia, de cómo se deberían llevar a cabo los cultos, de cuántas canciones, quiénes, cómo y dónde deben de participar. Usted puede tener muchas visiones que riñen con lo que yo piense, pero eso no puede llevarnos a separarnos, sino más bien entender que somos la expresión de la grandeza y de la soberanía de Dios, que nos hizo diferentes, pero capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante el proyecto de Dios. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Y qué? Y eso era solamente que yo quiero mucho a mi hermano y yo amo mucho a mi hermana. Mi hermano es muy querido, yo lo aprecio mucho, y cuando lo veo con hambre, ¿qué? Y cuando lo veo con necesidad, ¿qué? ¿Le cierro la puerta? ¿Hago alarde de mi abundancia mientras que mi hermano no tiene que llevar a la boca? Pues la Biblia dice que la cuarta era: perseveraban en el partimiento del pan. ¿Escuchó eso? Y si sigue leyendo, encuentras, no tenían nada en particular, sino que todo lo tenían en común. Y nadie decía que era suyo algo, sino que se miraba la necesidad y entonces compartían. Qué bueno que esta iglesia aprendamos esas 4 cositas. Aprender a perseverar a pesar de, conservar los valores de la doctrina por encima de,
tener comunión unos con otros, independientemente de la forma que piense, que crea, que mire, que sienta, que opine, y más bien de poner nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez para darle lugar a Jesús, que dice: permaneced unidos en amor. Gloria a Dios. Hay cristianos que se distancian por cosas que no tienen sentido. Pues aquí debe de primar la comunión y debe de existir el bien común. A las personas que yo bautizo, una de las cosas que les hago saber es que por el hecho del santo bautismo, ellos adquieren compromisos con la iglesia. Y parece interesante, porque alguien puede estar pensando de que se trata de dar para el proyecto del pastor, y no me refiero a eso. Me refiero a que es mi hermano, a que es mi hermana, que mientras yo estoy muy bien, al otro le hace falta pan. Mientras en mi casa no se llueve, al otro la tempestad se le llevó el techo. Mientras que yo puedo moverme fácil, al otro se le rompió la muletica que era con lo que él podía moverse. Y entonces, si somos un cuerpo, ¿qué debemos de hacer? Solidarizarnos y ayudar al hermano para que mejore su calidad de vida, para que se dé cuenta que no está solo en este peregrinar. Hay gente que vive sola, rodeados de mucha gente, pero están solos. Pero cuando uno viene a Cristo, encuentra una familia. Aleluya, una familia. Yo recuerdo en una iglesia, un hermano ha creído al evangelio, y por creer al evangelio lo han echado de la casa, le han dicho que ya no forma parte de la familia, y entonces vino a la iglesia y nos contó: pastor, ¿cómo le parece que me echaron de la casa porque me bauticé? ¿Y usted qué les dijo? Yo les dije pues que sentía mucho, porque perdí a mi familia de 4, pero estaba feliz porque tenía 50 hermanos. Es que cuando uno llega a Jesús, ya no debe de estar solo. No viva aislado. No permita que el enemigo lo aísle. La astucia del león es aislar la víctima para devorarla. La astucia del diablo es aislar al creyente por resentimientos, porque no le prestaron atención, porque estuvo enfermo y no lo visitaron, porque el pastor no lo saludó, porque no lo tuvieron en cuenta para alguna dignidad dentro del campo administrativo. Y entonces el enemigo lo aísla para decirle: ya no eres importante. No le creas. Es que quiere devorarte. Siempre eres útil en el cuerpo de Cristo. Dios no tiene un miembro que no cumpla una función. Si estamos en Cristo, su vida está en usted, su hálito está en usted, su obra está en usted. Así que no se deje aislar del enemigo. No olvides esas 4 cositas: perseverar, conservar la doctrina, vivir en comunión y aprender a compartir, pues eso le garantiza a usted crecimiento personal y crecimiento colectivo, porque al final lo van a conocer en la comunidad. Y en el momento que usted requiera una mano amiga, ahí va a estar. Ahí va a estar. Cuando usted menos lo piensa, tiene una necesidad y dice: oye, hermano, ¿sabe que yo tengo eso? Mira que me doy cuenta que en tal parte necesitan su provisión. No hay cosa más linda que pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces, cuando una iglesia conserva esos 4 aspectos, téngalo por seguro que será una iglesia que crece de manera natural, de una manera correcta, sin deformidades, haciendo de que el proyecto de Dios, según Efesios 4, se lleve a un feliz término, a la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo.
¿Quiere usted entonces llegar a esa estatura? Perseverar, conservar, estar en comunión y aprender a compartir. Demos gracias.